Bueno, pues se quedó interesante, se quedó buena la mesa. Estábamos platicando el viernes pasado sobre Benedicto XVI, sobre Joseph Ratzinger, sobre su papado, sobre su legado, sobre lo que implicó su presencia y su permanencia en el Vaticano y sobre su salida y las consecuencias de la misma. Pablo Bullosa, Pablo, ¿cómo estás? Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gabriel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Sergio Vela, Sergio. Querido Manuel, ¿cómo muy buenas estás? noches. Sergio, Gabriel. Gabriel. Muy buenas noches. Gabriel. Benedicto XVI, un hombre de claroscuros, polémico, alguien que decide hacerse a un lado, que se va, se refugia, guarda silencio, desaparece y de pronto fallece a la edad de 95 años la víspera de Año Nuevo. Claro, y ahí es donde empieza la contrahistoria o la historia extraordinaria en torno a la figura de Ratzinger, Benedicto XVI. Como nos mencionaba la vez anterior, a ver, ¿cuáles son esas condiciones extraordinarias? Bueno, pues en primer lugar, que asistimos a las exequias de un papa emérito, cosa que pues no se había visto en siglos, ¿no? Se había visto que papas renunciaran al pontificado, uno forzado y el otro voluntario, que fue Celestino V, y eso fue en 1200, hace un montón de años. Entonces, esto es lo extraordinario de este asunto. Y que además, pues, es la primera vez que un papa entierra a otro papa. Sí. Es decir, desafió hasta el ritual mismo. Dicho sea de paso, Benedicto XVI era muy afecto a mantener muy vivo el ritual. Es decir, que era una de las cuestiones formales de la iglesia en la que había que descansar. Y bueno, pues se vieron hasta en problemas con qué, pues el anillo del pescador, que es el que portan los papas, un anillo de oro con el sello, que antes pues significaba que calzaban los documentos de los así oficiales con eso, antes se destruía de un martillazo, ¿no? En el momento en que el papa moría. En esta ocasión pues fue anulado en el momento en que el papa renunció. No ocurrió esta ceremonia del martillazo sobre el anillo. Entonces, esto hace, pues, en torno a la figura de Benedicto XVI, sobre la cual ya abordábamos, sobre todo aquí los muchachos, muy bien, y en efecto de claroscuros, ¿no? Un hombre que en la primera parte de su vida siempre fue un hombre muy apegado a los estudios teológicos y humanistas, parecía que llevaba un camino medio liberal, progresista, ¿no? Incluso él habló del diálogo entre las religiones y mucho de la libertad religiosa en sus escritos primeros, ¿no? Y parece ser que de ahí cambió él mismo hacia un derrotero un poquito, digamos, menos liberal y más conservador. Es decir, y algunos ponen como muestra de botones el asunto de que el único excomulgado durante su pontificado, cuando él dirigió incluso el dicasterio de la doctrina para la fe, pues fue Monseñor Lefebvre, es decir, un hombre muy conservador. Y de esto, pues Sergio empezaba a hablar, por ejemplo, los diálogos que tuvo con su querido amigo Hans Küng, ¿no? Que fue amigo de toda la vida y que riñeron en un momento dado por diferencias teológicas, ¿no? Al parecer se volvieron a encontrar, ya siendo pontífice Benedicto XVI, y tuvieron conversaciones pues muy interesantes. Pero en efecto pasó un poco a la historia Benedicto como quien dirigió, pues ni más ni menos que el dicasterio que menciono, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que tiene una historia pues que viene desde la Inquisición, ¿no? Sí, cómo no. Y que es pues en muchos de los sentidos el pilar de la Iglesia. Sergio mencionaba que pues Benedicto XVI se vio en la necesidad de anatemizar pues en la doctrina del relativismo y hasta cierto punto el liberalismo, ¿no? Sí, lo cual lo ubica entre paréntesis, entre comillas, como un papa conservador, digamos, o como lo que no llenaba las expectativas de alguien que en el Concilio Vaticano, que fue asesor, marcaba una tendencia en sentido progresista, en el sentido... Un intelectual, ¿no? Eso, intelectual, estudioso, académico, pero que pasa a los ojos de la popularidad como el malo de la película. Yo no estoy tan seguro que no sea el malo de la... que digamos. Tampoco estoy tan seguro. Si era taquillero, era popular. A ver, yo creo que la popularidad es un asunto que va y viene. Sí. Que no quiero decir que esté bien o mal serlo, no es su papel, pero... Que crece y decrece. Sin embargo, cuando Benedicto XVI tuvo distintas reuniones con jóvenes, reuniones masivas, gigantescas, fue aclamado una y otra vez. Lo que pasa es que en realidad su papado es un papado breve. Es un papa que fue elegido papa a los 78 años de edad, que a los 86 se sentía ya muy menguado, empezaba a perder facultades auditivas, facultades visuales, y él
pensó que iba a vivir 1 o 2 años más y que ya no estaba en condiciones de hacer frente a las exigencias del día a día de la conducción de la Iglesia, lo cual a mí me parece un precedente de una extraordinaria lucidez. No hay una persona que tenga más poder en el mundo que un papa. A ver, en primer lugar, rige formalmente a 1.200 millones de personas. En segundo lugar, es un monarca absoluto. Es decir, él es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. No tiene contrapeso. No tiene El contrapeso. Estado Vaticano. Y a veces habla ex cátedra. Es decir, y habla ex cátedra cuando es infalible cuando habla ex cátedra. Bueno, él renunció a todo eso porque sintió que no estaba ya en posibilidad de cumplir con la encomienda. Vivió una década prácticamente tras su renuncia. En febrero de este año se cumplirán 10 años de su renuncia. Que, entre paréntesis, si no hubiera renunciado, la Iglesia habría sido encabezada durante 10 años por un hombre menguado. Muy menguado. Muy menguado. Pero no menguado intelectualmente, sino físicamente. Sí. Ahora, yo me quedé, la semana pasada, que nos comió el tiempo, me quedé con un acerto que quiero retomar porque creo que es muy importante para entender esto que menciona Gabriel como claroscuros y que yo más bien vería como una reconducción de la postura inicial. Benedicto XVI, en realidad Joseph Ratzinger, como teólogo, profesor, asesor de obispos alemanes, llega al Concilio Vaticano II y apoya en mucho una apertura de la Iglesia. Sin embargo, a los pocos años, los movimientos sociales de los años 60, 68 en particular, hace que empiece a crecer toda la idea de la teología de la liberación. Y frente a eso es a lo que reacciona Joseph Ratzinger con un gran temor de que el Dios personal, cristiano, católico, y Marx puedan convivir en la misma mesa, porque dice, están sustituyendo a Dios por la política y la economía. Y entonces es ahí donde él fija posturas tan firmes, tan críticas a lo que está sucediendo a finales de los años 60, que empieza a llamar la atención justamente con su libro Introducción al Cristianismo, de 67 a 69. Es Paulo VI quien, ya asombrado por la inteligencia de este hombre, lo nombra arzobispo de Múnich y Frisinga, mayo de 1977, y en junio de 1977 lo crea cardenal en un consistorio. Entonces, es algo que Joseph Ratzinger no se imaginaba. Él era un sacerdote catedrático, teólogo, y de repente le cae la responsabilidad episcopal y a continuación la cardenalicia, y después Juan Pablo II lo lleva como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Sí, es muy fácil decir, es el Santo Oficio, es la Inquisición. A ver, no es una Inquisición, el Santo Oficio evolucionado, no quema herejes. Fija la doctrina, fija el dogma. Y es así como reinó Juan Pablo II, con un dogma muy bien establecido por Benedicto XVI. Y creo que la entronización de Benedicto XVI como Papa viene precisamente de haber sido el cardenal decano, y como cardenal decano, la homilía que hizo en las exequias de Juan Pablo II. Y si escuchamos la homilía que hizo cuando fue en su primera misa como Papa, es notable cómo habla de los símbolos que porta, y al final de cuentas su teología es una teología de una dicha extraordinaria. Ahora, nos deteníamos también sobre si era pertinente o no, digamos, un papa de estas características, ¿no? Un hombre con esta trayectoria, en qué momento y después, ¿por qué decide también irse, ¿no? ¿Por qué decide dejar su papado? Me gustaría retomar también un poquito, responder tu pregunta, pero también retomar un poquito de lo que decían Gabriel y Sergio sobre esta idea del Papa tradicionalista
o defensor de una verdad católica, ¿no? Que yo creo que también tiene que ver con una cosa de no ceder al presente. El Papa, el fallecido Papa Benedicto, hablaba de la tiranía del presente. Y ahí quizá no dimos un contexto muy importante, que yo creo que sí deberíamos haber ofrecido, que es que el Papa, cuando era un niño y un adolescente, creció en la Alemania nazi, ¿no? Incluso lo obligaron a ser parte de las juventudes hitlerianas. Entonces, él sabía de lo que hablaba cuando hablaba de la tiranía del presente. Él había padecido una tiranía del presente. Y lo cierto es que los seres humanos somos muy raros y de pronto tenemos locuras y las cosas más populares pueden ser horrendas. Digo, tenemos el ejemplo de Savonarola, de Hitler, de muchísimos totalitarismos, populismos, donde la popularidad es realmente el mal se vuelve muy popular, por decirlo de una forma quizá demasiado esquemática, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que él, cuando vio que el ascenso del marxismo dentro de la Iglesia, que eso es la teología de la liberación, el ascenso del marxismo dentro de la Iglesia, él se dio cuenta de que ahí había ese germen otra vez, como sin duda lo había. O sea, como sin duda el marxismo genera ese monstruo que se llama, pues vaya, todos los gobiernos marxistas son una aberración, una cosa espantosa, aunque puedan llegar a ser muy populares con su propia gente, ¿no? Y ahí sí me gustaría también decir, ya por último, que y hablando también de la importancia, como dijo Sergio, que Benedicto le daba a la liturgia y a los símbolos, de que la propia Iglesia, en su símbolo más importante, la cruz, tiene estas dos dimensiones. Por un lado, tiene una dimensión horizontal, abarcadora, que habla del presente y de muchísima gente. El católico significa universal, o sea, para todos. Los católicos. Y tiene también una dimensión vertical, trascendente, que no tiene que ver con el tiempo presente, que tiene que ver con algo que trasciende ese tiempo horizontal que a todos nos toca compartir, que es pues el presente, ¿no? Y yo creo que ese símbolo de la Iglesia para él era muy, bueno, para todos los católicos debe ser muy, muy importante, ¿no? Estaba en el presente, estaba viendo hacia el pasado, pero estaba también poniendo la mirada en el futuro, porque también parte de lo que se le criticó en su momento fue que no estaba, digamos, atrayendo a más fieles, que estaba incluso perdiendo seguidores la Iglesia Católica. Yo no tengo las cifras, pero sí sería interesante comparar cuántos católicos había cuando tomó y cuántos dejó, aunque el tiempo es muy breve para quizás hacer esa medición. Es muy breve. Bueno, mejor que diga Gabriel y yo luego tocamos algo de lo que te mencionaba, que había dicho nuestro querido amigo Carlos Mainero, ¿no? De que por qué había elegido llamarse Benedicto, por Benito de Nurcia, el santo monacal, el fundador de la orden, de las órdenes regulares, que además es el patrón de Europa, y que quizá la mirada pontifical antes había estado como muy afuera, la pastoral, afuera de Europa. Europa se secularizaba a marchas forzadas y nadie se ocupaba sino de América, de África, etc. Con razón, ¿no? Entonces este Papa decidió mirar hacia Europa otra vez, ¿no? Buscar la unidad, por eso también eligió llamarse Benedicto como 15, que fue el Papa que presenció la Primera Guerra Mundial, una gran disociación, etcétera, etcétera. Pero además él era un convencido de lo que desde el comienzo de la doctrina, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, es que la fe se defiende mejor con la promoción de la doctrina. ¿Sí? Eso yo creo que siempre lo tuvo presente Benedicto XVI. Y a pesar de que tuvo estos ires y venires, o esa trayectoria, como dice Sergio, hay un momento muy claro, ya en Benedicto XVI, por ejemplo, en que él critica mucho la metafísica, que le llamaba abstracta, de la neoescolástica, ¿no? Dice, pues esta es una cuestión, parece medio martingalas, que nadie entiende, ¿no? Hay que volver a algo básico, al Evangelio, ¿no? Además, el Evangelio combinado con una visión del cristianismo primitivo, pero que conecte con las aspiraciones, las realidades y los problemas del hombre actual.
Ese fue el reto que se planteó Benedicto XVI para la nueva propagación de la fe, la nueva doctrina. Me acuerdo que Sergio lo dijo muy claro, ¿no? ¿Y por qué no defender la doctrina si de eso se trata, no? ¿Por Es su tarea, ¿no? ¿Por qué criticar al Papa de por qué es Papa? ¿Por qué criticar al Papa de conducirse como Papa? Exactamente. Sí. De creer en lo que afirma su iglesia. Pero mencionaba Sergio a propósito de tu tocayo Manuel II, paleólogo, cuando en aquella discusión con un turco le dijo que Mahoma solo había traído destrucción y la violencia y todo. Y pues lo sacaron de contexto en ese discurso que dijo. Sí, él estaba citando. Se estaba citando a No lo Manuel estaba II. afirmando. No Y hubo plagio. Aparte estaba diciendo que Manuel II, en un acto de extrema arrogancia y sin ningún sentido de la ética, le había espetado esto al turco, ¿no? Pero el hecho es que si lo juzgamos políticamente fue un error. No fue un error político, bueno, fue una por mentira las de los consecuencias. años. Sí. A ver, Pero Benedicto XVI goza de mala prensa. ¿Por qué? Por riguroso. A la gente le cae muy mal el rigor intelectual. Era un hombre de un rigor intelectual admirable y, claro, ganaba muchas discusiones. Otras no, ¿por qué? Pues porque los puntos de vista eran irreconciliables. Sin embargo, cuando él cita una polémica con Manuel II, paleólogo, refiriéndose al Islam, no para criticar al Islam, y dicen, el Papa dice que Mahoma solo ha traído el mal. Entonces de hecho, el Islam criticando a Manuel II. Y es el Papa, además, que mayor cercanía buscó con el judaísmo. Así es. Al final de cuentas, también tuvo sus problemas con el judaísmo. En realidad no son. Y conmemoró los 500 años de la Reforma. A ver, sí, pero sí. ¿Por qué? Porque es parte de la cristiandad. Sin embargo, él dijo desde el principio, no hay cristianismo sin judaísmo. Jesús era judío. A Jesús le decían rabí. Maestro. Bueno, lo cierto... Cuando Jesús era niño y andaba predicando en el templo, predicaba judaísmo. Bueno, así es. Y justamente lo que ocurrió... Ahí están las imágenes, se pueden buscar en el internet, de Benedicto XVI hablando en una de las principales sinagogas de Alemania, siendo admirado por el rabinato. ¿Por qué? Porque se da cuenta también de que la raíz del cristianismo está en el judaísmo. Entonces, no es un hombre que busque acabar con el diálogo. Basta leer su libro Fe, Verdad y Tolerancia, que es un libro extraordinario, de veras extraordinario. Ahora, algo importantísimo que lo que él también ponía énfasis era y a lo que tenía miedo, es que nos hemos vuelto, en las sociedades seculares, nos hemos vuelto como muy cómodas con respecto a nuestras creencias, ¿no? Ahora lo importante es ni siquiera en lo que crees, sino lo que sientes. Las generaciones anteriores a nosotros, en general, reconocían una autoridad externa, la Biblia, las Escrituras, la Iglesia, en el caso de Occidente, en otros, pues otras cosas. Pero de pronto, ya la mayoría de las personas, o muchísimas personas, no sé si la mayoría, pero cada vez más personas, ya no creen en ninguna autoridad externa a ellos, ya solamente son sus sentimientos, sus emociones, sus propias creencias. Y eso puede disolver a las sociedades. Y Benedicto estaba muy preocupado. Le llamaba que era una suerte de neopaganismo. Neopaganismo. En el cual estamos. Le encantaban Mozart y los gatos. A mí me cae muy bien. Que nos aventamos la tercera parte. Gracias a los tres, Sergio. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Pablo. Manuel, gracias a ti. Es viernes, fin de semana. Pásala muy bien. Acá nos vemos el lunes. Lo primero que...